anunció el paro docente. El 6 y 7 de marzo no va a haber clases y todo esto forma claramente parte de un plan de lucha que va a tener que ver también con la protesta de la que se habla que va a haber 500.000 personas, 500.000 de personas entre la CGT y las organizaciones sociales el mismo 7 de marzo. Después un paro general en marzo también. Es decir, se viene un marzo muy caliente. Hoy vamos a hablar con Roberto Baradel, representando a los docentes, con lo que la versión de los docentes, y va a estar acá el ministro de Economía, de María Eugenia Vidal, para explicar por qué no le da a los docentes el aumento que necesitan para recuperar lo que perdieron el año pasado y para estar a la par y no volver a perder hoy con la inflación. Para que nos explique por qué en la provincia de Buenos Aires ahora no hay derecho de huelga y si haces huelga te descuentan el día. Para que nos explique por qué no tenemos más paritaria nacional y vamos a volver al hecho de que un maestro chaqueño gane menos que un maestro de la capital. El tema docente es fundamental. ¿Ese era nuestro futuro? Bueno, parece que el futuro empieza con paro. Te vamos a hablar de lo que venimos contándote todos los días. La apertura de importaciones cierra empresas, destruye sectores. Dentro de un rato, mirá, acá está, pelotas de fútbol. Importamos pelotas de fútbol y cierran las empresas que fabrican pelotas de fútbol. ¿Y sabés quién las está importando fundamentalmente? YPF. YPF, nuestra empresa nacional, importando pelotas de fútbol. Pero antes, quizás el principal generador de empleo en los últimos años fue el Plan Procrear. ¿Sí? Con la guita de los jubilados se invertía en hacer viviendas. Tenías una garantía clara de esa guita de los jubilados porque una vivienda, como vos sabés, se hipoteca. A la vez pagaban un interés los que tomaban ese crédito, por lo tanto el jubilado ganaba unos manguitos con eso, esa plata que está ahorrada, ese fondo de garantía. Y a la vez se generaba una enorme cantidad de empleos con el Plan Procrear. Bueno, el Plan Procrear desapareció. Como en todos los casos, Mauricio Macri no te va a decir, no va a haber un título de Clarín que diga no existe más el Plan Procrear. Le dejás el nombre y lo vas eliminando de a poco. Hoy te vamos a mostrar, de las 60 o 70.000 viviendas que se hacían por año, cuántas se hicieron el año pasado y no vas a poder creer el número. No vas a poder creer el número. ¿Y sabés con qué lo reemplazan? Ahora importamos casas chinas. ¿Casas? Sí, casas. Vienen en una caja, la desarmás y armás la casa china. Es decir, antes generábamos empleo aquí en el país. Ahora le damos empleo a los chinos. Así, es obvio, en un par de años no vas a tener inflación, pero vas a tener un empleo del 20 o 25%. Sector por sector van destruyendo. Empecemos hablando, Darío, de este tema de las casas chinas que yo, no sé, lo trajiste vos. Casas chinas enteras. Lo denunció un grupo de 27 cámaras industriales del sector maderero. Ajá. Se juntaron, sacaron estos días un comunicado diciendo que se están importando y que se van a importar casas chinas, más o menos son unas 50.000, ahora lo vamos a ver bien, pero que el gobierno en los distintos planes de vivienda quiere aplicar casas enteras desde el país asiático. O sea, los planes de vivienda van a ser casas de madera traídas de China. Casas de madera traídas de China y donde la mayor parte del valor agregado es chino. Digo, está bien, acá el último ensamblado. Yo creo que debe ser por eso de que piensan que la gente hace asado con el parqué de la casa, claro, que habrán dicho que haga un asado con toda la casa. Que haga un asado con toda la casa de China, que en realidad no es que sea tanto más barato. Porque aparte, bueno, nosotros sabemos lo que genera el sector de la construcción es de los más multiplicadores. Mira, estas son las casas. Estamos viendo directamente lo que serían algunos de los modelos de las casas que vendrían de China. Vos sabés que en Estados Unidos se usa mucho eso, que llega a la casa, la armás más o menos y va. No serían tanto de concreto, cemento, hay algunas partes que sí, pero el resto es la casa de madera de China. Pero estamos hablando de dos sectores que están muy mal. La madera, la industria maderera y la industria de la construcción en general. Los despachos de cemento en picada y eso es lo que está pasando. A ver, la empresa que va a traer estas casas que vemos acá se llama Sany. Es una empresa china que las tiene prefabricadas. Tenemos, ¿no?, acá, Charlie, para pasar el institucional de esta empresa asiática. Es justamente esto que vemos. Claro, porque había una parte que tenía sonido, pero no se entiende bien, claro. Que quede claro, no vamos a producir. Dejamos de dar empleo, dejamos de
generar empleo no solo en el que hace la casa, sino en el que produce cemento, en el que produce la cal, la puerta, todo lo que hay adentro de una casa. Y todo lo, claro, todo lo indirecto también. Todo lo indirecto. Hay solo 500.000 empleos directos y millones de empleos indirectos que trabajan para todo lo que hay en una casa. Bueno, ahora las casas se traen de China. Se van a traer directamente de China. A ver, el gobierno en el tema construcción... Plan Cleal. Claro, le tienen que cambiar la letra, no vamos a tener problemas con el INADI, no empecemos con eso. Pero lo cierto es que las casas van a venir de China y lo que tiene que ver con la construcción va a estar apuntado directamente a la obra pública. La tenemos acá, la casa. Acá vemos la casa. Mirala. Mirá, serían por eso, unas casas prefabricadas, la mayoría serían de esta forma, ahí también con el techo, y vendrían directamente. Es un plan donde China lo está haciendo con varios países. A África también exporta muchas casas así de esta forma prefabricada, y por eso las 27 cámaras industriales están diciendo esto es, como dijeron los textiles, una especie de declaración de guerra del sector. Porque está el sector muy mal y viene... A ver, cuando se destruye el sector, después no digan, no, lo que pasa, que la pesada herencia, los bolsos de López, no, es una decisión. Vos decidiste importar casas de China. Todo lo que tenga que ver con la fabricación de inmuebles aquí, de construcción, todo, una cantidad de empleos terribles, vos lo destruís y traes las casas de China. ¿Viste cuando hablamos del sector textil que decimos competimos contra una especie de trabajo esclavo, que aparte con una maquinaria bastante desarrollada, pero trabajo esclavo de Bangladesh, que le pagan muy poco? Acá es algo parecido. Vean esto que tenemos para mostrarles de cómo se produce una casa según esta empresa Sany y cuál es la tecnología que obviamente es de avanzada y a escala, y que no es que sea tanto más barato en términos de lo que es la construcción, sino esto justamente de escala. Vamos a ver, Charlie, esto de las empresas y cómo se producen en China y cómo vendrían para acá. You gotta check out his focus. I mean, look at this guy's face. He's like totally locked in, super calm. Keeping in mind, these are the devices that are typically used to move dirt and boulders and rocks, and now he's managing a calligraphy pen. That was amazing. That was really incredible. Quality changes the world, huh? ¿Qué muestra esto, no? La tecnología, cómo la utilizan en China ya también en detrimento por ahí del trabajo físico, del trabajo humano. A ver, vamos a aclarar una cosa, porque escucho mucha gente a la que le están llenando la cabeza diciendo, no, vamos a traer cosas del exterior porque ellos tienen calidad, han invertido, y acá los empresarios argentinos no invierten nada, entonces pagamos muy caro todos los argentinos. Nosotros hemos ido a muchas empresas que cerraron en las últimas semanas, cuyos dueños habían invertido un montón de guita en máquinas de última generación. Lo que ocurre es que no pueden competir con salarios chinos de $100, o de India, o de Bangladesh, o de Pakistán. ¿Sí? Salvo que nosotros también ganemos $100. Obvio, y te introduzco un término muy económico que es la economía de escala. China hace mucho que produce algo, produce demasiado y es competitivo. En Argentina se le tiene que dar una buena cantidad de años a una industria para que pueda hacer a escala y exportar y demás, o aunque sea que haga para el mercado interno, que si es un poco más caro no importa, es laburo que se queda acá. Lo que pasa en China no es algo que le preocupa a Argentina solamente, sino a todo el mundo, y especialmente fue el eje de campaña de Donald Trump, que sabemos que la economía tenía un sentido lo que decía, más allá de lo misógino, de lo xenófobo, todo lo que decía. Bueno, habló tanto de China Donald Trump que hicieron este compilado que es gracioso, pero justamente dibuja y grafica cómo estaba en el eje de campaña de todas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Say China. 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 You go over to China, 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 China. You take China. 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 I love them. China. 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 I have to have my China. China. China because China. 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 China now. China. China. You know, China. I know China very well. China, 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 China. China, China, China. Northwest Wisconsin, where I'm from. It's China to me, China.
China, 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 China. You want to buy from China? That's great. Buy from China. Buy toys from China. China in particular. China. China. I have people that I know in China. 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 China, 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 China. I've been Es saying hermoso. China, China, A ver, China. el presidente China. de la primer potencia del mundo, Estados Unidos, lo que más le preocupa es que los chinos le invadan su país. China. A nosotros no. A nosotros no nos preocupa que los chinos nos invadan nuestro país. Nosotros vamos y le compramos casas y armamos nuestros planes de vivienda que se hacen no solo para dar vivienda, sino para generar empleo con casa de China. Así es. Aquellos que piensen que estamos defendiendo a Trump, Sí. bueno, Barack Obama, la principal preocupación de Barack Obama era China, era Claro, China. Por eso creó claro. el Acuerdo Transpacífico que juntó a todos los países que más o menos pensaban como Estados Unidos contra China. Así que no es que solamente Donald Trump, todo el mundo está preocupado y bueno, hay que negociar de una forma teniendo en cuenta que es potencia, pero no abrirle las puertas. Sin embargo, el presidente de la Argentina, no de Estados Unidos, Mauricio Macri, estuvo en España hablando de la reinserción de Argentina al mundo y cómo nos ven en otros países según su mirada. China, 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 China. Es un lugar donde todo el mundo dice, hijo, ahí es como increíble, se alinearon los planetas y todo el mundo quiere venir a invertir. Somos casi, mira lo que les voy a decir, casi la única buena noticia que hay en el mundo. Impresionante que en 90 días hayan resuelto tantas cosas, ¿no? Para el mundo es como impresionante lo que hemos hecho. Que el mundo nos dice, bienvenida a la Argentina. Queremos darles una mano, queremos que sean parte activa en serio del mundo siglo XXI. Pareciese que todavía es más el entusiasmo desde fuera del mundo. Desde afuera lo que ven es un país con un talento humano descomunal y con recursos en donde los quieras mirar. Vamos a ver lo que va a venir desde China y directamente con el tema de las casas. Sabemos que vienen un montón de cosas de distintos sectores que están destruyendo, pero vamos a ver directamente con el tema de las casas y lo que está planificado. Mira, te voy a dar este dato. Por 50.000 casas que se producen en el sector maderero, que Sí. es lo que más o menos están charlando ahora en Misiones, en Formosa, en distintas provincias, también en la provincia de Buenos Aires, son 24.000 trabajadores que no tienen trabajo. Son 49.000 casas, pero me decían de la industria maderera que es la escala. 50.000 casas, 24.000 trabajadores que están Es mal. así directo, digo, cuando se pierde el empleo no vas a decir no, porque la herencia, qué sé yo. No, son las 50.000 casas que importaste. Son las 50.000 casas que Ok. vienen desde China. Vamos a ver cómo venía la industria maderera, porque no tuvo un buen 2016 para nada, como el resto de la economía. La producción de la madera cayó un 17%, según el INDEC en 2016, y la construcción en general, 13%. A Así es. eso, bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con ¿Qué va a generar esto? Porque no es solamente decir, bueno, la destrucción de empleo, que obviamente es lo más importante, sino tiene que ver también con lo que pasa con las economías regionales. Se estaba apuntando mucho que eso, que las cámaras decían que las casas lo que producían era eso. ¿Te acordás cuando ayer decíamos una fábrica que cierra hace que la parrilla de la esquina deje de vender? Sí. Lo mismo pasa con las economías regionales. Esto lo dicen en el comunicado 27 cámaras industriales del sector de la madera y aparte, obviamente, gasta dólares. Se gastan dólares en traer casas de China cuando no es algo que sobre en la República Argentina. Esto es lo que está pasando con las casas que vienen de China al mismo tiempo que se está destruyendo el plan Procrear. A ver, la verdad es que lo que hacemos todos los días nosotros es narrar lo que está ocurriendo y a la vez explicarte, tratar de que entiendas por qué es esto. Hoy me mostraba en una discusión alguien que intentaba, un argentino que intentaba convencer a una argentina de que en realidad convenía importar. Y yo digo, a ver, si conviene abrirse a China, ¿por qué no lo hace Canadá? ¿Por qué no lo hace Australia? ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿A quién se le ocurre que sirve abrirse a los chinos? Claro, es uno de los principales problemas, sobre todo cuando está cayendo lo que era la construcción, el pilar base de lo que era la construcción, que era el Procrear. Ahora, nosotros teníamos nuestro plan de viviendas, que era el Procrear, Así es. que generaba, se decía, el 40% de los puestos de trabajo que se generaban en la construcción venían del Procrear. Se esperaba. Servía para todo, se invertía la plata de los jubilados, eso daba un interés, era plata segura porque la casa estaba hipotecada y generaba empleo. Y se esperaban 400.000 casas en 4 Así años. es. Ahora, estamos teniendo un problema con esto. Lo decía el diario La Nación, que el objetivo Procrear había caído a 100.000 créditos por año. Ajá. Lo vemos acá con una meta
Este era el relanzamiento. Sí. Lo primero que se esperaba eran 400.000, que era lo que quedaba. Y bueno, ahora el relanzamiento es 100.000 créditos nada más. Ahora, vamos a ver lo que decía Mauricio Macri con respecto a esto del plan Procrear y con la construcción en general. Fuimos al desarrollo urbanístico de Procrear. Son 409 viviendas que queremos finalizar en los próximos meses. Son viviendas de alta calidad y que le va a dar un mayor dinamismo a la ciudad de San Luis. Este es el camino, como hoy al anunciar soluciones habitacionales para la gente. Este es el camino de hacer crecer el país. ¿Por qué estamos acá? Digo, tenemos que trabajar juntos para construir más soluciones habitacionales. Estamos poniendo en marcha planes importantes de vivienda que además van a generar 200.000 puestos de trabajo. Este es el camino. Bueno, Macri no tiene ningún problema, dice cualquier cosa. Vamos a ver cuántas viviendas se hacían en Argentina con el Procrear hasta que llegó Macri, vamos a poner la placa, y cuántas se hicieron el año pasado. 2015, 60.000 créditos Procrear. Entonces cambian ellos este crédito. Yo no sé si te acordás cómo era. Vos podías comprar una casa con un crédito que te financiaba toda la casa. No tenías que poner un mango, ¿sí? Y la tasa de interés era muy baja. Cambiaron, dijeron, no, ahora me tenés que dar el 20% más o menos de inicio. Así o sea, es. la gente tiene que poner, no sé, $20.000. No lo tiene. Y la tasa de interés es la inflación más una tasa. Así es. ¿Cuántos créditos dieron así? 20. Vos decís, ¿20.000? No, ¿qué dije? 20. Dieron 20. 20. ¿Por qué? Porque el mismo banco hipotecario que tenía que ofrecerlo decía, ¿y cómo voy a ofrecer esto si es más caro que el otro banco privado? Entonces ahora se lo sacaron al ANSES y se lo dieron a Frigerio. Viste que todo lo que no anda se lo dan a Frigerio y van a ser como un super ministerio. 60.000, 20. Y traemos Casa China. Que Procrear hacía dos cosas. Daba por sorteo, La pelota. que dio muchísimo menos, básicamente todos 20. Y también daba por scoring, por puntaje. Sí. Bueno, en el puntaje lo dejó de dar por completo y ya no calificaba a quien podía. Como te gusta, ¿no? Ahí con la pelota tenemos que empezar a hacer. Sí. En Europa no se consigue, decía el ratón Esta Ayala. es vieja, esta es de la época mía. Esa, Mirá. Sí. La Ahí está. clásica. Habrá metido goles con esto, ¿no? ¿Importamos pelotas? Cuando quiera te la devuelvo, ¿eh? Dale, vení. Toma, cámara. Por la duda, no quiero mandarme una cagada. Vamos a romper. Escuchame. Volvamos a hacer periodismo, por Dale. favor. Es lo nuestro. A ver, estamos importando pelotas también. Y ya no hay cuestión que tenga que ver con la calidad, no hay cuestión que tiene que ver con el precio. Claro. Todo lo contrario, los hicieron pelota, podemos decir, a uno de los sectores también emblemáticos de una ciudad, de un país y también, ¿por qué no?, de la cultura, ¿no? Así es, Vamos así a es. ver el tape en el cual se habla de esta tragedia para una industria más. Acá lo que se paga para coser la pelota, para poner la cámara y la cámara ya es el costo que entra la pelota terminada de China. Indudable que no podemos competir. Eso es imposible para nosotros. Imagínate que estamos hablando de $4 y algo. Con todos los aranceles, con todo. La costura, cámara y puesta de cámara sale 70 pesos acá. Imagínate que estamos hablando de 3 cosas son indirectas de fabricación. Faltan todos los gastos directos de fabricación, empleados, materiales, impuestos, que no es menos. No es que por la tecnología abaratan costos, sino que abaratan por la mano de obra y por el dumping que se produce, ¿no es cierto? Sumo riesgo que corre hoy por hoy la fabricación de la pelota de fútbol aquí en Belleville. Belleville, que el año pasado ha tenido la grata noticia de que nos consagrábamos como capital nacional de la pelota de fútbol, estaríamos hablando de un nacimiento y una muerte antes de nacer, porque ¿qué sentido tendría ser capital nacional de la pelota de fútbol si no las vamos a poder fabricar más? Vos fíjate que hablábamos de Villa Progreso, San Martín, como la capital nacional de la pyme industrial. Así es. Ahora la capital nacional de la pelota de fútbol, Out. Out. Hoy hablaba con un industrial que le decía, ¿se recuerdan del ratón Ayala, ese que jugaba de 9, no el 2, el que jugaba de 9, que decía, en Europa no se consiguen por los botines, ¿no? Que teníamos unos botines de buena calidad. Se hablaba de las pelotas argentinas de buena calidad. Se están importando pelotas, se están importando botines. Y me dice, ¿no te acordás que Macri hasta importó un jugador de China?
En su momento Claro. Takahara jugaba en China, entonces hasta importaremos Ahora, el eso. tema es que nuestra empresa, la de la soberanía, ¿no? Sí. La que nos representa, YPF, qué sé yo, es la que compró 900.000 pelotas de China y Pakistán a 70 mangos. 900.000. 900, ¿para qué tenía que hacer? ¿Por qué no las compró acá? Es la que tiene que dar el ejemplo YPF, ¿no? Claro, claro. 70 pesos es el precio que se le paga a las costureras de Había la una industria. ley de compra nacional que obligaba a las empresas estatales a comprar productos nacionales. ¿Te acordás de la Fulvito? Así. 70 pesos es el precio que se le paga a las costureras de la industria. Es decir, sin cuero, sin nada, sin ningún costo de producir. Imposible competir. Imposible competir y hay muchas empresas en Belleville, que aparte uno cuando va para ahí, está la ciudad ahí, es característica también del tema, que depende de esta industria. 35 empresas en riesgo por la importación y ahora sí te devuelvo la pelota. Digo, no es casual. Cuando vos empieces a ver que tu vecino no tiene laburo, que tu primo no tiene laburo, que vos tenés el aliento en la nuca de que te echen de tu laburo, son decisiones. Y YPF decidió comprar pelotas chinas. Las casas se traen de China. Bueno, le damos empleo a los chinos. A los chinos les va a ir bárbaro. A nosotros no.